No, Pablo, vos estás en Córdoba, ¿no? Juan Pablo, vos estás en Villegas. Me llega, sí. Buenísimo. Sí, bueno, para los que recién habilitamos para que se sumen a la reunión, nos vamos a tomar hasta I35 en punto para que todo el mundo se conecte, así que tenemos unos minutos para, bueno, el que prepara el mate y bueno, y queremos ver porque están todos entrando, hay muchos que se van sumando, recién se prescribieron y siempre se da un minuto el proceso hasta que ingresan. Sí, bueno, si quieren, a ver, para los que se van sumando, si quieren en el chat de dónde se suma cada uno para ver el federalismo que tenemos hoy. Generalmente en estas reuniones se suma gente de todo el país, pero bueno, queremos ver qué son. Bueno, yo estoy en Pehuajó, yo ya ahí lo puse en el chat, como para ver. Juan Pacho Córdoba. Buen día. Buen día. Monje Santa Fe, Quemú, Morrison. Ucacha, Venado Tuerto. Vamos a ver quién gana, si Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Sí, para los que recién repito, y 35 en punto largamos, porque hay muchos que están en proceso de registrarse y ingresar a la reunión, así que nos vamos a tomar un minutito. Mirá, cada uno ya empezó con un concepto técnico, usó 25 kilos de villa para evitar el uso de nitrógeno. Mirá, qué buena pregunta para después, para Pablo y Franco. Bueno, se siguen sumando, así que, bueno, en 2 minutos exactos arrancamos. ¿Alguna otra localidad presente ahí en el chat como para compartir? Bueno. En un minutito. Villegas, Buchardo, Laprida. Bueno, ya estamos en los últimos 20 segundos, ya nos arrancamos, así ya empezamos a desarrollar el tema que nos convoca. Pincen. Bueno, ya estamos en horario, así que 8:35 largamos. Buen día a todos. En nombre de Agropro, le damos la bienvenida a este encuentro que nosotros llamamos Jornadas Agrodigital de Agropro. Ya desde abril hicimos 6 encuentros distintos. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es claves en diagnóstico de suelos y fertilización balanceada, que ven en el título. Hay
me toca moderar, soy Martín Sackman, trabajo en el área técnica y comercial de AgroPro. Y bueno, para desarrollar el tema que nos convoca, convocamos a 3 especialistas en distintos temas. Nos acompaña Pablo Hernández, ingeniero agrónomo y socio gerente de ICIAGRO, para desarrollar más la parte de diagnóstico de suelos. Nos acompaña Franco Pesina, ingeniero agrónomo de desarrollo técnico de Bunge, que para desarrollar el tema de fertilización balanceada, y nos convoca Juan Pablo Eguren, está Juan Pablo Eguren, que nos va a ayudar a entender cómo se baja a tierra un poco los conceptos de diagnóstico y fertilización balanceada en la producción. Así que yo solamente quiero hacer si podés, Mati, la que sigue. Bueno, agradecerles a todos por conectarse. Un poco la modalidad de esta reunión va a ser, digamos, cada presentador va a presentar alrededor en 20 minutos. Al finalizar cada presentación, y durante la presentación se puede ir haciendo preguntas en el chat, que finalizada cada presentación vamos a hacérsela a cada speaker. En el caso de que haya muchas, las haremos al final de las presentaciones. Así que sin más que esto, yo solamente a modo de introducción, si querés, Mati, solamente quería mostrar 2 mapas, pero un modo conceptual. No sé si vieron, tanto en los simposios de fertilizar como en los congresos, el Congreso de Maizal, los últimos 2 o 3 años, se viene haciendo mucho énfasis en este tema, bueno, este gran trabajo que está haciendo el INTA, y que se hace evidente en estos mapas la evolución de los distintos macro, meso y micronutrientes, que realmente, bueno, esto a nivel país tiene, digamos, una importancia y un dramatismo, digamos, duro lo que nos está pasando como país. Y bueno, un poco lo que queríamos traer con esto es, bueno, esto es lo que está ocurriendo a nivel país. Y si querés pasar a la que sigue también, y uno se ve claramente en todos los nutrientes, potasio, zinc, boro, en los gobiernos anteriores, y en el cuadro de la derecha, si quieren, abajo, ven que el nivel de reposición en la Argentina es menos de la mitad de los nutrientes que nos llevamos, los reponemos todos los años, y llevó al diagnóstico de las fotos globales que nos compartieron. Ahora, la reunión que nos convoca hoy, queremos hacer muchísimo zoom en esto. Ahí Pablo nos va a acompañar con su presentación, porque este es el mundo grandes mapas, pero ahora hay que meterse dentro de los lotes a ver qué pasa. Y después, bueno, ¿qué hacemos para corregir esto? Franco nos va a compartir mucha información, que hay herramientas para tratar de mitigar este deterioro en el nivel nutricional de los suelos. Y un poco después, Juan Pablo nos va a contar, bueno, ¿cómo implementamos esto? ¿Cómo le toca implementar de cara a este gran desafío que tenemos? Sin más que esto, le paso la posta a Pablo para que desarrolle el tema diagnóstico de suelos, que es la primera parte de la reunión. Estás muteado, Pablo, si querés desmutearte, y bueno, no bien puedas, tratar de compartir la presentación, como le ensayamos hace un ratito. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Gracias por invitarnos a participar y a mostrar un poco lo que venimos trabajando en diagnóstico de suelo. Lo que vamos a presentar nosotros es un poco los diagnósticos de suelo que venimos trabajando, principalmente con lo que es este sensor, que es un escáner de suelo. Y lo que nosotros vemos siempre en el diagnóstico de suelo, puntualmente, la importancia de generar ambientaciones que nos permite identificar cuál es la variación que tenemos dentro del suelo. Esas variaciones son las que nos van a permitir conocer y demostrar que dentro de un mismo lote, no todo el lote es igual, que tenemos muchas diferencias, tanto físicas como químicas, y de ahí es donde podemos comenzar a trabajar en forma eficiente. En este diagnóstico de suelo que planteamos nosotros, trabajamos con un equipo que es un escáner de suelo. Precisamente este equipo es un ICIScan, lo que hace recorre el lote en pasadas paralelas montado en la camioneta cada 20 metros, va emitiendo inducciones electromagnéticas, y estas inducciones electromagnéticas llegan hasta 1,10 metros de profundidad. Las inducciones electromagnéticas lo que hacen es leer la conductividad eléctrica del suelo
y asociarla a parámetros productivos o limitantes productivas. Es decir, que la conductividad eléctrica está muy influenciada por lo que es la presencia de sales, lo que sería una limitante productiva, y si en el suelo no hay presencia de sales, lo que hace que varíe esos patrones de conductividad eléctrica está dado por la textura del suelo, el almacenamiento de agua, la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, la altimetría. Entonces son los factores que nos van a determinar los distintos potenciales productivos que tenemos dentro de un lote. Es como que nos vamos a anticipar a lo que va a pasar en la producción un año previo y de esa manera poder comenzar a trabajar en forma eficiente. Para tener un ejemplo, una vez que uno termine de pasar el escáner, los primeros mapas que nos da son de inducción electromagnética, donde nos muestra los potenciales productivos y claramente podemos ver zonas de alto potencial productivo que están dadas por altas conductividades eléctricas, de medio potencial productivo y toda la zona roja, zonas de bajo potencial productivo. Esto es un suelo que no muestra alteración en superficie, en profundidad, por lo cual nos muestra que es lo mismo lo que pasa en superficie y profundidad. Si tuviéramos una presencia de una napa, un suelo tapto, una tosca, alguna interferencia que el escáner puede detectar hasta 1,10 metros de profundidad, nos la estaría marcando en estos mapas. Los mapas que genera además son un mapa de altimetría. Fíjense cómo empieza la información a superponerse y a generar mejor calidad de lo que estamos viendo en la ambientación. La altimetría muestra que es perfectamente toda la zona de bajo potencial productivo. El bajo es la mejor parte del lote. Cuando lo vemos en el mapa de agua almacenada, que es otro de los mapas que nos hace el escáner, nos muestra que en el bajo tenemos 88 milímetros de agua útil y en la loma 16 milímetros de agua útil. Entonces ya el tipo de textura, la altimetría, ya vamos a ver la parte nutricional, nos empieza a demostrar los potenciales productivos que tenemos dentro de un lote. El otro mapa que nos genera el escáner es un mapa que se llama variación de profundidad. Este mapa nos muestra que entre los 19 centímetros y los 23 centímetros, el escáner encontró una interferencia a esa profundidad. Esa interferencia puede estar debida a cambios de textura o a cambios de densidad, lo que sería una compactación. Entonces, con esta información, hacemos dos trabajos a campo, que es donde uno comienza el diagnóstico propio de ver qué pasa en la parte química y física del suelo. Por un lado, con un penetrómetro, georreferenciamos sobre el mapa de variación de profundidad y hacemos una evaluación de la dureza del suelo, midiendo la resistencia del suelo en el eje de la X y a la profundidad que fuimos evaluando la resistencia. Y es un poco lo que nos muestra, lo que nos ha ido mostrando el escáner, que entre los 10 y los 20 centímetros hay durezas y a partir de los 20 centímetros en adelante el suelo ya no tiene más compactación. Esto lo corroboramos a la parte física midiendo la penetrometría con la compactación debajo de un alambrado. Fíjense, en todos lados estamos debajo de 2 megapascales donde no hay intervención del hombre y lo hacemos en un lugar totalmente diferente, donde sabemos que siempre hay grandes compactaciones por el alto tránsito, que es la cabecera, donde nos muestra lo mismo que vemos dentro del lote, compactaciones de 4 megapascales entre los 10 y los 22-23 centímetros. A partir de los 25 centímetros ya no tenemos compactación. Entonces, esto es de suma importancia a la hora de querer generar algún diagnóstico para determinar si tenés alguna problemática de compactación y no basarnos solamente en una receta de lo que hace el vecino, hacer realmente un diagnóstico que nos permita ver dónde estamos en las cuestiones físicas de nuestro suelo. Pasando a la parte química, se hacen estaciones de muestreos. Cada estación de muestreo que se hace es una muestra compuesta de 15 submuestras. Cada punto muestreo tiene su coordenada. Eso es sumamente importante para poder ver la evolución que hay a los años siguientes. Porque fíjense la variabilidad que hay entre un punto y otro. Si uno generara lo que normalmente conocíamos, hacer un muestreo al azar, un muestreo en doble dentro del lote, en el caso de conductividad eléctrica, estamos entre 0,35 y 0,97 decisimen. Fíjense que hay una gran variación o una gran similitud de lo que pasa en la ambientación que generamos con el escáner, toda la zona de bajo potencial, una zona muy arenosa que hace que tenga menor retención hídrica y por lo tanto menor potencial productivo. Esto es lo que vemos y lo que más afecta los potenciales productivos entre los lotes, los niveles de materia orgánica. Fíjense, dentro de un mismo lote tenemos entre 1,29 y 3,5 de materia orgánica. Si nosotros hiciéramos ese muestreo
donde cruzamos todo el lote poniendo muestra dentro de una bolsa y analizando, seguramente tendríamos el promedio 2.47, 2.50, 2.60, pero no vamos a estar viendo la realidad del lote, que hay zonas donde estamos muy bien empobrecidos con la materia orgánica y zonas muy bien. Entonces, de vuelta, es importante generar una buena ambientación de las características del suelo, pero es muy importante ir a la parte química, a tomar muestras de suelo, a evaluar la parte física, que eso no hay ninguna ambientación que la dé, salvo el ir y tomar muestras de suelo. En lo que es la parte química, principalmente vemos que el fósforo es uno de los elementos que mayor influencia o mayor deterioro tiene, y nuevamente vemos la gran distribución heterogénea que hay dentro de los lotes, y que si de vuelta uno hiciera una muestra compuesta, a lo mejor estaríamos en 16, 18 ppm, y en años difíciles y con soja de bajo precio, a lo mejor alguien diría, en este lote no hay que fertilizar, y cuando empezamos a ver dentro del lote lo que pasa, vamos a tener un tercio del lote en donde sí tendríamos una buena respuesta a la fertilización en soja. Y a lo mejor en 2/3 del lote donde no. Entonces, este tipo de caracterización ambiental y estos análisis nos van a permitir ser muy eficientes a la hora de utilizar insumos y qué fertilizante usar realmente para sacar el máximo beneficio. Hablando de esto de la importancia que tiene no solo ambientar, porque podemos ambientar de distintas maneras, con mapa de rendimiento, con NDVI, conociendo el lote, con Veris, con escáner. Lo que es importante es ir al campo, tomar muestras de suelo y ver a qué se debe esa variación que hay en cada ambiente. Porque si solamente nos basamos en la foto de la ambientación, vamos a tener lo que pasa en este lote, 5 años de mapa de rendimiento, donde vemos que sistemáticamente hay una zona de una cabecera y una zona central de bajo potencial productivo. Si hacemos un escáner, vamos a ver que hay una zona de bajo potencial que coincide con bajos rendimientos. Al tener baja conductividad eléctrica está asociado a presencia de arena, y tenemos zonas de alto conductividad eléctrica asociado a presencia de sales. Pero hasta ahí solamente tenemos lo que vemos en la caracterización ambiental. Cuando empezamos a tomar muestras de suelo y a ver la parte química, fíjense que la zona de bajo rendimiento y alta conductividad eléctrica está asociado a sodio intercambiable, entre 7 y 17% sodio intercambiable. Y la zona de la cabecera de bajo rendimiento y de baja conductividad eléctrica, no tenemos sodio intercambiable, pero sí tenemos una SIC de 9. Eso nos indica que un suelo totalmente arenoso, una loma de baja retención hídrica. Entonces, la importancia de complementar información nos va a poder dar información de si podemos generar alguna acción para modificar estos tipos de suelo, o en el caso de esta cabecera que es arenosa y no vamos a poder generar un cambio en la textura del suelo, sí vamos a poder hacer un manejo adecuado en cuanto a la densidad y a la nutrición puntual de esa loma. ¿Por qué vemos que es importante basarnos en las características del suelo y no afianzarnos o tomar decisiones sobre mapa de rendimiento de 1 o 2 campañas? Pues los mapas de rendimiento siempre están influenciados por el manejo del productor. Fíjense este lote de arriba, mitad lote con un cultivo, mitad lote con otro, distintos híbridos, zona de refugio, distintas condiciones climáticas dentro de un mismo lote, por viento, por piedra, y ni hablar al momento de la trilla donde la calibración de 2 o 3 máquinas dentro de un mismo lote, la falta de información. Bueno, es decir, el mapa de rendimiento es una excelente herramienta, lo que pasa es que necesitamos tener calidad de información, que eso es lo que vemos que no sucede con los mapas que venimos trabajando o con la generalidad de la gente. Otra alternativa son las imágenes NDVI, pero vemos que las imágenes NDVI son un apoyo para ver el seguimiento del cultivo, no para tomar decisiones en cuanto a generar una caracterización ambiental de calidad, porque está muy influenciada con las condiciones del cultivo y el periodo crítico puntual en el que se encuentra el cultivo. Pero también son una herramienta que son útiles a la hora de determinar qué está pasando en el suelo. ¿Qué está pasando con la salud de nuestros suelos? Bueno, un poco lo que mostró Martín inicialmente de esos mapas del INTA. Nosotros también en nuestro laboratorio desde el año 2017 al 2024 venimos trabajando en un total de casi 73.000 muestras en todas las provincias productoras. Lo que empezamos a ver que no es algo nuevo, sino que lo que viene mostrando el simposio, lo que viene mostrando el INTA, sino que lo que hicimos mostrar desde nuestro propio laboratorio, qué es lo que vemos en cuanto a la nutrición. En estas 73.000 muestras
aquí están distribuidos los puntos donde hemos estado trabajando. Cada punto de estos que están viendo representa no un solo punto, sino representa lotes, y dentro de cada lote tenemos aproximadamente una muestra de entre 5 y 7 hectáreas, como les decía anteriormente, con cada muestra compuesta de 15 submuestras. Entonces hay muchísima información que nos ha ido permitiendo ver la evolución nutricional de los suelos a nivel nacional y sumarnos a esto que vienen mostrando las distintas instituciones para tomar conciencia de lo que viene pasando en nuestros suelos. A nivel general vemos que hay un deterioro de los principales nutrientes. Vemos que el pH ha tenido una caída en los últimos 8 años de un 4,7%. El fósforo tiene una tendencia negativa del 50%, el potasio del 27%, la relación calcio-magnesio del 25%. Esta relación de calcio en la capacidad de intercambio catiónico, que disminuye un 25%, es lo que nos muestra la acidificación de los suelos. Y los micronutrientes como el zinc y el boro también vemos que hay una disminución de ellos. Si esto lo vemos cómo son las distribuciones a nivel general, el pH disminuyó un 5%, y son mapas muy similares a lo que vienen mostrando Fertilizar, lo que viene mostrando INTA. Vemos que los pH se empiezan a acidificar. Esta acidificación hace que los nutrientes dejen de estar disponibles para los cultivos y por ende los rendimientos tengan un techo más marcado. Entonces vemos que la falta de calcio en la capacidad de intercambio catiónico que genera estas acidificaciones se deben principalmente a la acidificación por las muy buenas cosechas que venimos teniendo, la utilización de fertilizantes que acidifican el medio y la falta de reposición de calcio. Si vemos un ejemplo, el sudeste de Córdoba del año 2017, porque tampoco todos los lotes tienen esa acidificación. Es lo que venimos mostrando, que dentro de un mismo lote tenemos zonas de 5,5, fíjense en el año 2024, tenemos zonas de 5,56 de pH y tenemos zonas de 6,89. Es decir, que también es importante conocer dentro de nuestro lote cuál es nuestra realidad. Porque esto es una tendencia que pasa en todos los lotes, pero tenemos que conocer qué pasa en nuestros lotes. Fíjense que este es un lote aproximadamente de unas 120 hectáreas y tenemos 50 o 60 hectáreas que están debajo de 6 y el resto que está por encima de 6. Entonces, es importante tomar medidas a tiempo y no esperar que todo el lote tenga un deterioro generalizado y empezar a hacer correcciones sectorizadas. Este es un ejemplo del sudeste de Córdoba, de un productor con el que venimos trabajando en aplicaciones de yeso y dolomita para tratar de elevar el pH y aportar calcio y magnesio al suelo. Esta en la campaña pasada, fíjense, un lote de maíz que Testigo dio 12.290 kilos, con aplicación de dolomita y yeso dio 12.810 kilos. Esto no es una receta, no es para que todo el mundo vaya a hacer esto. Tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestro suelo, pero fíjense que es un lote de alto potencial productivo, estamos hablando de 12 toneladas, y así todos sacamos un 4% más con la aplicación de nutrientes que no se vienen utilizando. Esto es lo que muestra que los suelos no solamente hay que ponerle fósforo y nitrógeno, sino que hay que ponerle una nutrición balanceada. Pero para poner una nutrición balanceada lo que necesitamos saber es qué es lo que tiene el suelo o cuál es la deficiencia que tiene. En el norte de Córdoba, más allá, norte de Buenos Aires, vemos lo mismo, del año 2019, del 21 al 24, dentro de los lotes hay zonas que se empiezan a acidificar, y normalmente las zonas que más se acidifican son las zonas de mejor potencial productivo, porque son las que mayor extracción nutricional tienen. En lo que es fósforo, vemos que hay una tendencia muy negativa, en nuestro laboratorio da un 50%, 52% de la disminución. Esto es lo que pasa en los mapas. Cuando lo vemos a nivel lote, por eso es importante lo mismo que venimos mostrando, la intensidad de muestreo y conocer dónde tomamos las muestras de suelo. Fíjense, en el norte de Córdoba, hace 10 años atrás nadie fertilizaba con nada. Hoy ya te digo que un 50% de los productores fertilizan, y la problemática de fósforo se empieza a ver donde antes los lotes no bajaban nada de 30, 40 ppm hasta 100. Hoy tenemos muchas zonas en los lotes en donde estamos en 12, 14, 16 ppm. Entonces, por eso se empiezan a prender luces, que es mejor tomar medidas a tiempo y evitar que estos niveles
tengan una caída drástica a nivel generalizado. En el sudeste de Córdoba vemos lo mismo, suelos que antes contábamos hace 6, 8 años atrás con 20, 22, 24, hoy los techos están por debajo de 20. En el norte de Buenos Aires se ve lo mismo y zonas de mejor potencial productivo donde los lotes van a tener respuesta a la fertilización fosforada en todos los cultivos en el 100% del lote. Pero de vuelta hay zonas que están muy deficitarias, que tenemos 7 ppm y zonas con 12, entonces también permite comenzar a hacer eficiente la aplicación. Potasio, uno de los nutrientes que siempre se dijo estamos excedidos, no es necesario aplicarlo. En la mayoría del territorio argentino se sigue viendo eso, que tenemos buenos niveles de potasio, pero guarda que los niveles que tenemos hoy se empiezan a mostrar que existe un deterioro. Hay zonas muy puntuales, norte Córdoba está muy bien, hay zonas donde se empieza a encontrar zonas por debajo de 1000 equivalente. Norte Santa Fe es una zona nueva que empezamos a ver, muy similar a lo que pasa en Entre Ríos, en donde ya del 2019 veíamos de 0,48 mil equivalente a 0,85. Fíjense, en el año 2024, de vuelta estamos entre 0,5 y 0,85. Lo que venimos viendo, tanto en Entre Ríos o los lugares que venimos trabajando en Uruguay, que la fertilización al potasio tiene una gran repercusión, una gran respuesta en todos los cultivos, y cuando está por debajo de 0,5 mil equivalente, hay una muy buena respuesta a la fertilización. Lo que es Norte Santa Fe, lo que es Entre Ríos, en la mayoría de los lugares están deficitarios, y si buscamos en lugares de zona núcleo, hay muchos lugares que estamos en 0,8, 0,9, pero por eso es importante conocer en qué zonas del lote y empezar a ver si uno comienza a tomar medidas. La relación calcio-SIC es lo que le mostraba recién, la acidificación que venimos viendo. SIC, zinc, un micronutriente esencial para las gramíneas, en donde ya te diría que en el 80% de los lotes que analizamos se encuentran respuestas al zinc, y también en el boro. En el boro vemos que hay una caída muy importante y venimos evaluando respuesta a la fertilización en boro, tanto en soja como en girasol, con muy buenas respuestas. Recomendaciones y prescripciones de dosis variable, un poco para comprender cómo es la respuesta de los cultivos a una nutrición balanceada. Esto es un lote en la zona de Marcos Juárez, de esta campaña, para mostrar un poco cómo la interacción de densidad y de nutrientes, conociendo los ambientes, nos permiten sacar un máximo beneficio. Fíjense, este es un lote que rindió 12.000 kilogramos de maíz, con un piso de 9.300 y un techo de 16.000 kilogramos por hectárea. Se planteó una prescripción de siembra variable entre 73.000 y 90.000 semillas por hectárea, y se determinaron dos ambientes, uno de alto potencial, donde se dejó una franja testigo de lo que hubiera hecho el productor, de 83.200 semillas por hectárea, y se comparó qué pasaba si hacíamos un ambiente restrictivo y poníamos 73.000 semillas, que es lo que el productor pone en un ambiente restrictivo. Si lo comparamos con un ambiente de bajo potencial productivo, el productor dejamos su franja de 83.000 semillas, pusimos en la dosis variable 73.500 semillas, y comparamos qué hubiera pasado si apuntamos un año muy bueno y poníamos 90.000 semillas por hectárea. De arrancador se puso entre 80 y 105 kilogramos por hectárea, también con dosis mínima y máxima comparado en los ambientes, y con la dosis media del productor de 95.000 semillas por hectárea, 95 kilogramos por hectárea arrancador. En este caso, la urea fue uniforme para todo el ensayo para no alterarlo con otro parámetro más. Fíjense que el testigo en la zona de bajo potencial productivo, si utilizamos la dosis media del productor 83.200 semillas, 95 kilogramos arrancador y 167 kilos de urea, íbamos a estar en 10.450 kilos. En la dosis variable en un ambiente de bajo potencial productivo, bajamos de densidad 73.000 semillas, se bajó arrancador porque vemos que normalmente en los ambientes de bajo potencial productivo hay mayor nutrición, y la urea, perdón, había dicho al revés, la urea también fue variable, bajamos a 102 kilogramos por hectárea, y el rendimiento fue mayor, fue de 10.660 kilos en un ambiente de bajo potencial versus una mayor densidad.
Esto principalmente está dado por la variación de densidad que en un ambiente restrictivo, poner dosis más elevadas, la competencia intracultivo hace que caiga. Fíjense que el aumento de rendimiento no fue tan excesivo, fueron 2 quintales, menos de un 2%, pero tuvimos un ahorro muy importante a nivel de semillas, de arrancador y de urea. No solo en lo económico, sino en la sustentabilidad del sistema. Si pasamos al ambiente, si en este ambiente restrictivo hubiéramos elevado más la densidad, apuntando a sembrado todo igual, y que apuntamos un año de alto rendimiento por buenas condiciones climáticas, poníamos 90.000 semillas, fíjense, el rendimiento iba a ser el mismo, 10.200 kilos, y la dosis variable, 10.660 kilos, que es lo que veíamos antes. Entonces, por eso es importante no solamente conocer cómo va a venir el año, sino los ambientes que tenemos dentro del lote. Perdón, Pablo, le preguntan en el chat qué arrancador es ese que usaron. Microessential ZS Zinc. Ok, gracias. Termino con esta parte que sé que ya estoy en tiempo y finalizamos. En el ambiente de alto potencial productivo, comparamos el rendimiento que hubiera tenido el productor con su dosis testigo, 83.000 semillas, 95 kilos arrancador y 167 kilogramos de urea, versus la dosis variable, que acá sí en un ambiente alto potencial, aumentamos densidad, aumentamos arrancador y aumentamos urea, pero fíjense, en un ambiente alto potencial, poniendo más nutrición y mayor densidad, pasamos de 14.380 kilogramos a 15.550 kilogramos. Un aumento de 1.120 kilogramos. Si decíamos que el año iba a ser restrictivo y el productor ponía toda su dosis fija en 73.500 semillas, con 80 kilos arrancado y 102 kilos de urea, el rendimiento habría sido de 14.360 kilos versus la variable, que nos dio 15.500. Acá es muy importante esto, fíjense, con 73.000 semillas y 102 kilogramos de urea, dio 14.360. Con 83.000 semillas y 167 kilogramos de urea, dio 14.380 kilos. Es decir, que rindió lo mismo con menor densidad que con mayor densidad, pero con mejor nutrición. Por eso es importante, si uno va a hacer una dosis fija y los ambientes son restrictivos, no pasarnos de densidad, porque después con nutrición podemos compensar eso. Fíjense que 73.000 semillas y 100 kilos de urea dio lo mismo que 83.000 semillas, pero con 167 kilogramos de urea y un poco más arrancado. Entonces, la verdad que hay mucho más para presentar, pero la idea era mostrar el concepto este. Conocer qué necesita el suelo, determinar los ambientes que tenemos, las características del suelo, los potenciales productivos, a qué objetivos queremos llegar, y en base a eso hacer una recomendación y una prescripción que nos permita sacar el máximo provecho de cada ambiente. Así, bueno, hasta aquí voy a llegar yo, así no demoro el resto de los participantes. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que consulta, la seguimos por este medio. Excelente, Pablo. Gracias por comprimir la presentación, un montón de información. Una pregunta solo, ahí preguntan cómo calculan el requerimiento de nitrógeno para cada situación. ¿Qué método utilizan? Nosotros nos basamos en análisis de suelo. Toma de muestra o cuando hacemos el diagnóstico de suelo y ajuste con toma de muestra y análisis pre-siembra y pre-fertilización, o dependiendo del productor que haga todo en una única aplicación, un análisis previo a la fertilización 7 días antes. Bien, una más, ya que mientras Franco se prepara y va preparando la presentación de él, ¿en qué momento aplican la urea en esos casos? En este lote puntual, es un lote que se sembró los primeros días de septiembre del 2024 y se incorporó la urea pre-siembra. Perfecto. Bueno, excelente, Pablo. Si siguen habiendo preguntas, seguramente yo tengo algunas para hacerte, pero la dejamos para el final. Pasamos a la presentación de Franco. Así que todo tuyo, Franco. Y bueno, seguimos que venimos a buen ritmo. Bueno, buen día a todos. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se escucha bien? Sí, fíjate si la podés poner en modo presentación. ¿Está puesta ahí? No. A mí me aparece en modo presentación.
Se ve, pero en modo todavía sin presentar. A ver, Seguramente es porque está presentando en ventana en vez de pantalla completa. bien, cambiamos. Ahí perfecto. Ahí se ve Bueno, bien. espectacular. Bueno, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Franco Pesina, para aquellos que no me conozcan. Yo, bueno, desde hace algunos años trabajo en el equipo de desarrollo técnico de Bunge, para todo lo que tiene que ver con fertilización y nutrición de cultivos. Bueno, un poco lo que, siguiendo la temática y el hilo que Martín y Pablo bien describieron anteriormente, yo les vengo a hablar un poquito de esto de que seguramente han escuchado y nombró muchas veces Pablo en su presentación, de esto de fertilización y nutrición balanceada, ¿no? Que un poco nosotros lo presentamos como una estrategia, ¿no? O una herramienta que permite, ¿no? Un poco recuperar o construir la fertilidad de los suelos, ¿no? Que lo explicó bien Martín y Pablo en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Donde la mayoría de los lotes de la región pampeana hoy son deficientes en por lo menos uno o más nutrientes, ¿sí? Y cuando hablamos de nutrición balanceada nos referimos a esto de dejar de trabajar los nutrientes de forma independiente, de forma aislada, para empezar a tomar un criterio de que hay interacción entre estos, ¿sí? Y que el desequilibrio o el desbalance de alguno de estos nutrientes, macro o micronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, puede condicionar de alguna manera la eficiencia de uso de los demás, ¿no? Y por eso es que un poco tanto el equipo de Bunge, ¿no? De desarrollo, como toda la industria en general, trabaja sobre estos nutrientes que les muestro en pantalla, ¿no? Nitrógeno, fósforo, el azufre, ¿no? Que ya desde hace muchos años hay una mayor frecuencia de respuesta, ¿no? Micronutrientes como sería el zinc, el potasio en algunas zonas, como mostró Pablo, ¿sí? Y bueno, podríamos nombrar otros como el calcio, el magnesio, el boro, ¿no? Pero esto de la fertilización balanceada es de no solo trabajar con uno o dos nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, sino empezar a incluir otros, ¿sí? En el plan de fertilización, como el azufre y estos que les muestro en pantalla, en dosis balanceadas o en formulaciones balanceadas, ¿sí? Y lo que es más importante, que yo le voy a mostrar información y muchas experiencias que tenemos, ¿no? Desde hace años, de usar fuentes o fertilizantes que tengan mayor eficiencia, ¿no? En el uso de esos nutrientes, donde muchas veces se piensa que, no sé, una fertilización balanceada es subir dosis, y fíjense como mostró Pablo en algunas experiencias, es que muchas veces no es necesario, sino es ir hacia manejos más o estrategias de fertilización más balanceada, ¿no? Y un poco para poner esto en datos, lo que yo les muestro acá y a continuación es información de la red de ensayos de fertilizar Asociación Civil y un poco de cara a la campaña de cultivos de verano que se nos viene. Esto es información sobre distintos ensayos, es un promedio de distintos ensayos en maíz, ¿no? En distintas campañas y en distintos sitios, ¿no? Donde les muestro un poquito cómo responde el rendimiento del cultivo de maíz en términos relativos, ¿sí? Ante distintas estrategias de nutrición. Desde no fertilizar nada, ¿no? Que acá lo ponemos como tratamiento testigo, a un manejo frecuente, que es lo que normalmente hace el productor o se hace en la zona, ¿no? Y después yendo a estrategias de nutrición más completas, ¿no? Donde acá aparece una ya mejorado, ¿sí? Que es cuando ya, además de trabajar con nitrógeno y fósforo, empezamos a incluir azufre, ¿sí? En el plan de fertilización, y un manejo completo que se refiere a ir ya a estrategias donde incluimos micronutrientes y trabajamos con 4 o más nutrientes al mismo tiempo, nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, ¿sí? Y a través de fuentes de mayor eficiencia o de mejor calidad, ¿no? Y fíjense que lo que nos dice esta información es que en el cultivo de maíz podemos alcanzar hasta casi un 50% más de rendimiento, ¿sí? Yendo a estrategias de fertilización más completas, ¿no? O visto de otra manera, ¿cuánto dejamos de capturar, ¿no? En rendimiento, ¿sí? Por no ir a estrategias donde solamente agregamos 1 o 2 nutrientes más, ¿sí? Y a través de fuentes de mejor calidad. Si nosotros analizamos esta información más en detalle por sitio o por ambiente,
Lo que les muestro acá es lo mismo. ¿Cómo responde el cultivo de maíz, ¿sí? En este caso expresado en toneladas por hectárea, ante distintas estrategias de nutrición, que es las que yo les comentaba anteriormente, pero en este caso en distintos sitios o ambientes productivos? Y lo que nos dice esta información es que, independientemente del potencial productivo del sitio en el que yo me encuentre, fíjense cómo las distintas estrategias de nutrición nos pueden condicionar, ¿no?, de alguna manera, el rendimiento que puedo llegar a tener del cultivo, ¿sí? Acá les muestro sitios como La Pampa, Entre Ríos, ¿no?, centro de la provincia de Buenos Aires, que es partido 25 de mayo, norte de la provincia, ¿sí? O sea, es independiente del ambiente donde yo estoy, ¿sí?, digamos, cómo aporta la nutrición. Lo mismo podemos hablar sobre soja. Fíjense que el gráfico a la izquierda muestra soja de primera, el gráfico de la derecha muestra soja de segunda, y lo que muestra es lo mismo, es cómo responde el rendimiento del cultivo ante distintas estrategias de nutrición, ¿sí?, en este caso en términos relativos. También es un promedio de muchos ensayos en distintas campañas y en distintos sitios, ¿sí? También es información de Fertilizar Asociación Civil, y muestra un poco lo mismo, ¿no? Fíjense que tanto en soja de primera como en soja de segunda, ¿sí?, podemos capturar hasta un 30% más de rendimiento por ir a estrategias de nutrición balanceada, ¿no? Donde de vuelta dejamos de trabajar únicamente con uno o dos nutrientes, como por ejemplo fósforo, ¿sí?, y donde empezamos a incluir otros, como sería el azufre, el zinc y el boro, por ejemplo, en este cultivo, ¿sí?, donde aprovechamos la interacción de los nutrientes y la sinergia entre ellos. Fíjense cómo podemos capturar mayores rendimientos, ¿sí? Y de vuelta, si abrimos aún más la información y analizamos esto en términos de rendimiento en kilos por hectárea de soja ante distintas estrategias de nutrición, abierto por sitio, ¿no?, donde acá les muestro sur de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos, norte de la provincia, Río Cuarto, Córdoba, Castex, La Pampa, ¿sí? Cada ambiente tiene un potencial productivo distinto, pero fíjense que independientemente de ese potencial, ¿no?, la estrategia de nutrición más completa nos lleva, ¿sí?, a capturar mayores rendimientos, ¿sí? Así que es un dato que está bueno, y bueno, es una red que ya Fertilizar viene haciendo hace muchos años y promedia información de muchos sitios y de muchas campañas, ¿no? Desde años secos a años húmedos, ¿no? Y bueno, rápidamente pasa lo mismo en trigo. Vemos también ese marcado comportamiento de que el cultivo en trigo responde hacia estrategias de nutrición más completas, y lo que es más interesante, la contribución que hacemos al cultivo posterior, que en este caso es la secuencia trigo-soja de segunda, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que en la medida que yo mejoro la oferta de nutrientes, ¿sí?, para el cultivo, no solamente puedo capturar más rendimiento en el cultivo de invierno, sino en el cultivo que le sigue, en este caso es soja de segunda, ¿sí? En promedio lo que se ve es que podemos tener hasta 14-15% más de rendimiento, ¿sí?, en lo que viene, ¿no?, en la soja de segunda. Bueno, un poco esta diapositiva, lo que yo trato de mostrar acá es que en función de la situación de las situaciones anteriores, ¿no?, lo que yo muestro acá es la amplia oferta de productos que nosotros tenemos como equipo y Bunge tiene como compañía, para tratar de abastecer, ¿no?, o cumplir con las distintas demandas nutricionales o distintos manejos, ¿no?, en que en cada sitio o en cada cultivo puede llegar a haber, ¿no? Y más allá de mostrar marcas, acá me gusta hablar de fuentes fertilizantes, ¿sí? Y nosotros siempre tratamos de agrupar las recomendaciones o las estrategias de nutrición en dos tipos de grupos, ¿no? Aquellas que tratan de cumplir o de abastecer demandas como con nitrógeno, fósforo y azufre, y con nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, ¿no? Y acá pueden ver las diferentes fuentes, ¿no? Desde mezclas convencionales, que son las mezclas físicas, las famosas 740, mezclas físicas enriquecidas, que, bueno, lo voy a nombrar más adelante, y el uso ya de mezclas químicas o fuentes líquidas, ¿no? Es decir, fuentes que que son de mayor eficiencia, ¿no?, que fuentes convencionales, ¿no? Una de las principales fuentes que Bunge
ha desarrollado, ¿no?, ya desde hace muchos años, son los fertilizantes líquidos, ¿no? Que, bueno, como muchos lo deben saber, lo comercializamos bajo la marca Solmix, pero más allá de la marca, estamos hablando de una fuente líquida, donde combinamos generalmente dos productos, que es One y tiosulfato de amonio, ¿sí? Y en el que trabajamos con fertilizantes que tienen en la misma composición, ¿sí?, nitrógeno, azufre, ¿sí?, que está más que validado o comprobado que hay un efecto sinérgico entre estos dos nutrientes, donde el azufre potencia o mejora la eficiencia de uso del nitrógeno, y en algunas formulaciones de esta fuente ya le agregamos zinc, ¿no? Y lo que es interesante de este tipo de fuente es que combinamos distintas formas químicas de nitrógeno, ¿no? Porque estamos hablando de fertilizantes, ¿sí?, que tienen hasta 3 formas de nitrógeno como nitratos, como amonio y como urea, ¿sí? Y eso le da ciertas ventajas digamos, a estas fuentes versus fuentes sólidas convencionales como la urea granulada, ¿sí?, como mayor velocidad de incorporación a la solución del suelo, menores pérdidas de nitrógeno por procesos como la volatilización, la inmovilización, o la nitrificación, es decir, distintos procesos, con lo cual estamos siendo más eficientes en aplicaciones en superficie, por ejemplo, ¿no?, donde yo ahora le voy a mostrar ciertas respuestas cuando aplicamos distintas fuentes en superficie, ¿no? Y lo que es importante, trabajamos con soluciones que en la misma composición tienen hasta 3 nutrientes, ¿no? Entonces, en una misma gota o en un mismo gránulo, en otro producto, estamos incorporando varios nutrientes y favoreciendo a una homogeneidad, o sea, una distribución uniforme de esos nutrientes en el lote. Este gráfico resume muy bien, me parece a mí, la diferencia entre fuentes, ¿sí?, nitrogenadas y azufradas, ¿sí?, donde acá lo que se puede observar lo que se compara es cómo responde el maíz en rendimiento, en kilos por hectárea, ante distintas fuentes nitrogenadas, ¿no? Y distintas formas de aplicar esa fuente, ¿no? Donde las barras amarillas representan cuando se aplica en superficie, ¿no? En el caso de la urea boleado, o en el caso del líquido chorreado, ¿no?, el maíz, y las columnas verdes representan cuando se incorpora ese fertilizante. Todo esto a una misma dosis de nitrógeno, que se aplicaron como 80 kilos de nitrógeno por hectárea. Lo que se puede ver acá, y las fuentes son urea, UAM y Solmix, que es la combinación de UAM más tiosulfato de amonio, ¿no? Entonces fíjense que lo que primero podemos observar es que las fuentes líquidas, ¿sí?, tienen por lo general una mayor respuesta en rendimiento, ¿sí?, que las fuentes sólidas. Y lo que es más interesante es que aún aplicados los líquidos en superficie, ¿sí?, en promedio se puede esperar hasta una mayor respuesta, ¿sí?, que, por ejemplo, una urea aplicada al boleo, ¿no?, en superficie. Entonces, un poco esto es justificado por las ventajas que yo les mencionaba antes, entre ellas, por ejemplo, la más rápida velocidad de incorporación a la solución del suelo, y la planta lo toma más rápido, ¿no?, dado principalmente por las distintas formas químicas de ese nitrógeno. Este cuadro resume muy bien, me parece, la diferencia entre fuentes, ¿sí?, nitrogenadas. Este es un trabajo de un colega nuestro del equipo del sur, Guillermo Pugliese, que un poco lo que hicimos fue reunir la respuesta promedio, ¿no?, en este caso en el cultivo de maíz, ¿sí?, ante distintas dosis de nitrógeno y distintas fuentes nitrogenadas, ¿sí? Entonces, donde acá probamos dosis de 30, 60, 90, 120 de nitrógeno, y distintas fuentes como urea, como UAM, y la mezcla de UAM más tiosulfato, que es Solmix, y UAM más tiosulfato, y le agregamos zinc, ¿no? Y los números que ven acá en pantalla son las diferencias entre cuánto rindió el cultivo fertilizado versus el testigo, ¿no?, o sea, el que no se fertilizó. Y lo que pueden ver es que, primero, a mayor dosis, por lo general tenemos mayores respuestas en rendimiento. Eso está recontra sabido en el cultivo de maíz. Pero fíjense que en la medida que nos trasladamos hacia fuentes líquidas y al mismo tiempo fuentes líquidas más balanceadas, ¿sí?, podemos esperar mayores respuestas en rendimiento. ¿Se entiende? Y lo que se observa acá, estos números, lo que marcan es las diferencias entre las fuentes líquidas versus la urea, ¿no?
donde podemos sacarle hasta 400, 500 kilos más de rendimiento al usar fuentes líquidas más balanceadas versus lo que sea la urea. Esto, si quieren, yo después se los paso para que lo vean en detalle, pero sepamos que por lo anterior podemos esperar mayores respuestas. Rápido un comentario en trigo, también vemos, hay fuertes respuestas ante fertilizantes o fuentes más balanceadas, ¿no? Tanto en trigo como en la secuencia soja de segunda, que se ve muy bien en la foto de la derecha, ¿no? Esta es una foto nuestra también, donde fíjense el color y un poco el desarrollo que tiene una soja de segunda, cuando en el cultivo antecesor, que en este caso fue trigo, se le fertilizó una dosis más balanceada de azufre, ¿no? Como 12 kilos de azufre y 9 kilos de azufre, ¿no? O sea, en la medida que mejoremos la fertilización en el cultivo de invierno, ¿sí? Podemos esperar una mejor fertilidad residual para el cultivo que viene. Continuando un poco con interacción de nutrientes y ya pasando a fuentes sólidas, ¿sí? Estos gráficos resumen muy bien la interacción entre nutrientes con fósforo, ¿sí? Que ahí, bueno, un poco Pablo hablaba de arrancadores y demás, ¿sí? Que nombró, bueno, un producto que voy a nombrar a continuación. Pero lo que muestra estos gráficos es cómo responde el rendimiento, en este caso el cultivo de maíz, ¿sí? Ante distintas dosis de nitrógeno, que es lo que ven como el eje X, 0, 50 y 100 kilos de N, ¿sí? Ante distintas dosis de fósforo, ¿sí? Y en donde la línea celeste, la línea azul, lo que muestra es el cultivo solo fertilizado con nitrógeno, ¿sí? Y distintas dosis de fósforo, mientras que la línea verde representa cuando a esa dosis de nitrógeno y fósforo le agregamos azufre y zinc, ¿sí? Y un poco para ver esto rápido, en la medida que mejoramos la oferta de nutrientes o vamos hacia estrategias de nutrición donde trabajamos con entre 4 o más nutrientes, ¿sí? Y a través de fertilizantes balanceados o formulaciones balanceadas, fíjense que no solamente podemos esperar techos más altos de rendimiento, sino que establecemos pisos de rendimiento superiores, ¿no? Y un poco entonces acá el mensaje es, aprovechemos la interacción entre nutrientes, ¿sí? Y la sinergia entre ellos, ¿no? Porque podemos obtener una mayor eficiencia de uso, ¿sí? De un nutriente, en este caso, por ejemplo, fósforo, cuando vamos hacia una mejor disponibilidad de otros nutrientes como el azufre y como el zinc, ¿sí? Está más que validado que bueno, el maíz responde fuertemente a la fertilización con zinc. Acá les muestro algunos números. Eso también es información de una amplia red de ensayos que tiene Fertilizar y bueno, está también validada por muchos especialistas, donde un poco muestra que la respuesta promedio, ¿sí? Ante una fertilización con zinc en maíz es un poco más de 400 kilos. Y cuando vamos acá a lo que ustedes pueden ver como región norte, que es del centro de la provincia de Buenos Aires hacia arriba, ¿sí? En lo que es el país, lo que podemos esperar es tener respuestas promedios de más de 600 kilos, ¿sí? En el cultivo de maíz. Con lo cual, es muy importante, ¿sí? Pensar, y más en lotes que tienen alguna deficiencia de zinc, que por eso es importante hacer un diagnóstico, digamos, usar fuentes arrancadoras o algún tipo de refertilización con este tipo de productos, ¿no? Porque sabemos que va a responder. Bueno, acá para que se lleven una imagen, fíjense cómo cambia la estructura del cultivo, ¿no? Desde un manejo con un arrancador convencional, como sería fosfato monoamónico, a una mezcla arrancadora más balanceada con nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Esto me da un poco el pie, que también lo comentó Pablo en una de sus experiencias. Uno de los productos o fuentes en realidad, más que hablar de marcas, que comercializa Bunge, son mezclas químicas, que bueno, alguno que conoce es bajo la línea MicroEssential, pero de vuelta, más que hablar de la marca, estamos hablando de una fuente, de una mezcla química arrancadora. ¿Qué significa esto? Que en el mismo gránulo, ¿sí? Vamos a trabajar, o sea, cada gránulo tiene en su composición hasta 4 nutrientes, ¿no? Que acá trabajamos con nitrógeno, azufre, ¿sí? Fósforo y en algunas formulaciones zinc. Con lo cual, esto es importante porque lo que nos permite esto es ir hacia
una distribución más homogénea o uniforme de estos nutrientes en el lote. Y contribuimos a un desarrollo inicial del cultivo, sea maíz, sea soja, sea trigo, ¿sí? Más pareja en el lote, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? A ver, yo le voy a mostrar algunas imágenes. Y al igual que lo que yo comentaba en las fuentes líquidas, estas fuentes químicas combinan distintas formas químicas de nutrientes, en este caso azufre, donde estamos trabajando con azufres en forma de sulfatos y azufre como elemento. ¿Qué significa esto? Que le estamos dando al cultivo fuentes de, o sea, nutrientes de más rápida y de más lenta de liberación, ¿no? De nutrientes para que tenga una inyección rápida, ¿no? De azufre, como más lenta para estadios más avanzados, ¿sí? Con lo cual es un muy buen arrancador, es una línea premium, digamos, que tenemos, y bueno, es siempre recomendado. Perdón, Franco, hay una pregunta en el chat y justo para no dejarla pasar, dice, ¿se coloca la siembra en el fondo del surco o al costado? Supongo ligado a la fitotoxicidad, ¿qué puedes decirnos? Mira, bueno, hoy por las máquinas sembradoras, por lo general siempre se coloca en el mismo surco. Siempre lo recomendado es ponerlo a un costado separado de la semilla, más en dosis altas. Aún así, nosotros trabajamos con 100, 130, han trabajado con 140, 150 kilos de dosis junto a la semilla. No ha habido ningún problema por fitotoxicidad. Es un producto que no debería tener, por el tema de la reacción que tiene el suelo, no debería tener problemas de fitotoxicidad, ¿sí? Por el nitrógeno que tiene, porque hablamos de una formulación que si vamos a dosis recomendadas de 100, 120, 130 kilos a la siembra, no debería tener. Así que bueno, ahí tranquilos, nosotros hemos visto dosis altas de este producto, hasta no sé, 150, 180 kilos, tenemos un caso en venado tuerto, que no ha habido ningún problema, ¿sí? Así que no, ahí sin miedo. Obviamente, si el año viene muy seco, lo recomendado es, y capaz que una dosis no tan alta, si es que va, digamos, junto a la línea. Si va al costado, a cualquier dosis, no hay que tener ninguna advertencia. No sé si respondí la pregunta, pero... Perfecto, Franco. Bien. Bueno, otra fuente que el equipo ha trabajado mucho ya desde hace muchos años, y que capaz que alguno la haya sentido nombrar, son las mezclas Nutrimax, que estas también son fuentes arrancadoras, balanceadas, ¿sí? Que tienen o sea, nosotros las posicionamos como una mezcla física enriquecida. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con un arrancador que tiene una base química, ¿sí? Que está formulada a base de superfosfato simple, que es el que producimos en nuestras fábricas, y que durante el proceso de fabricación lo que hacemos es inyectarle zinc a la mezcla. O sea, no es un bañado, no es un coating. Entonces, lo que hacemos es una base química que al combinarla con otros productos, como por ejemplo fosfato monamónico, podemos crear estas formulaciones, desde mezclas más sojeras, mezclas más maiceras, o distintas mezclas, donde fíjense que estamos trabajando en el mismo arrancador con hasta 4 o hasta 5 nutrientes, porque ya le podemos meter potasio, y bueno, como tiene súper simple, también le metemos calcio, ¿no? Y yo comento este tipo de arrancadores porque representan ser arrancadores más competitivos en cuanto a costos respecto a una línea Micro Essential, que es, bueno, un tope de gama, una línea más premium, pero que, o sea, son arrancadores de muy buena calidad, ¿sí? Más económicas, y que están por encima de una mezcla convencional como una 740, una mezcla física, ¿no? Donde, como repito, al tener una base química, podemos esperar mayores respuestas en rendimiento, ¿no? Por combinar distintos nutrientes y de una forma más balanceada. Para que se lleven una imagen, fíjense, acá probamos distintos arrancadores, ¿no? En el cultivo de maíz, desde no fertilizar con fósforo o un arrancador en maíz, una fuente como fosfato monamónico, bueno, es un producto de la competencia, y fíjense el Micro Essential Zinc, ¿no? Cómo responde el cultivo y cómo ya desde arranque
¿no? Podemos favorecer un buen desarrollo inicial de cultivo, ¿no? Para ir cerrando, les muestro acá una experiencia que tuvimos en Chivilcoy, donde probamos a una misma dosis de fósforo distintos arrancadores en maíz, ¿no? Desde lo que sería no fertilizar el cultivo a arrancadores convencionales como la 740 y el uso de mezclas químicas, ¿no? Fíjense que en este caso, para un año que quizás en la zona no fue tan, desde el punto de vista hídrico, tan bueno, pero fíjense que la respuesta que hubo en rendimiento pegó un salto con el uso de mezclas como el Microessential Zinc o el Microessential S9, que es el que no tiene zinc, donde, bueno, ahí tenemos un salto de rendimiento por usar mezclas químicas. Y cierro con esto, lo mismo vemos en soja, ¿sí? Donde también probamos a una misma dosis de fósforo, ¿sí? Distintos arrancadores, ¿sí? Desde probar fuentes convencionales como arrancador 740, un fosfato monoamónico, y fíjense cómo las mezclas enriquecidas o las mezclas químicas, Nutrimax y Microessential, ¿sí? Obtuvimos hasta saltos de entre 15 hasta 20% más de rendimiento, que un poco, ¿no? Digamos, valida la información que les mostraba al principio de fertilizar, ¿no? Donde acá creo que pusimos 10 kilos de fósforo por hectárea, ¿sí? Que es una dosis baja, donde fíjense que cómo al empezar a integrar nutrientes en mezclas, ¿no? Con azufre y con zinc, ¿sí? Aumentamos la eficiencia de uso de ese fósforo, ¿no? O sea, capturamos más kilos de granos por kilo de fósforo agregado cuando vamos a usar fuentes más balanceadas. Así que bueno, dejo esto un poco en pantalla, pero el mensaje es... Perdón, Franco, antes de que pases a las conclusiones, hay una pregunta, Sí. dice si, por las dos fuentes que mostrabas antes, si puede ser utilizado también en girasol. Sí, sí, totalmente. O sea, maíz y girasol va perfecto, los dos. Sí, Perfecto. sí, sí. Estas son arrancadores que, y de vuelta, tenemos, tanto les mostraba en los Microessential, en las Nutrimax, tenemos formulaciones como adaptadas ante distintas situaciones. Tanto, yo ahí, bueno, mencioné, acá muestro más información de maíz y soja, porque no llego a mostrar tanto otros cultivos como girasol, pero sí, sí, también son mezclas para girasol, y tenemos mucha información, si quieren después se los paso o me contactan, pero información tenemos de sobra, y también, bueno, son también para girasol, para sorgo también. Y bueno, el mensaje es ese, ¿no? Aprovechemos la interacción de nutrientes. Fíjense que yo lo que les mostré es que a una misma dosis de nitrógeno o de fósforo, ¿sí? Usando distintas fuentes de fertilizantes, podemos alcanzar mayores respuestas en rendimiento, ¿no? Así que, como también decía Pablo, o sea, muchas veces pensamos que tenemos que subir dosis de nitrógeno, de fósforo, ¿sí? Muchas veces no es así, sino es trabajar quizás con fertilizantes, ¿sí? O con nutrientes, ¿no? Que permitan potenciar el uso de los demás. Así que bueno, si fui muy rápido, disculpas, y bueno, muchas gracias por... Excelente, Franco, buenísimo poder de síntesis, un montón de información, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a Juan Pablo Guren. Vamos a hacerlo en un formato distinto para tranquilidad, va a ser como un... bueno, primero, Juan Pablo, si podés comentarnos, bueno, qué hacen en Eguren y compañía, y un poco para bajar a tierra estos dos conceptos de diagnóstico de suelo y fertilización balanceada. Bueno, esto es lo que nos proponen dos compañías expertas en cada uno de estos temas. Ahora, ¿cómo lo llevamos a campo? Bueno, queríamos conversar un poco con Juan Pablo. Primero que nos cuente qué hacen en Eguren y compañía, y después pasamos a que nos detalle un poco estos aspectos. ¿Qué hacen en Eguren y compañía, Juan Pablo? Buenos días a todos. Gracias, Martín, por la presentación. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, nosotros estamos en General Villegas, nos dedicamos al gerenciamiento agrícola, y le llevamos adelante los cultivos a nuestros clientes de punta a punta. Nuestros clientes son grandes productores, medianos productores y productores locales que trabajan acá en la zona. Entonces, nosotros tenemos la alternativa de presentarle negocios a ellos y le hacemos la condición de los cultivos, o son productores que tienen sus campos acá y nosotros le hacemos todo el manejo.
El manejo nuestro incluye desde ayudarlos a conseguir campos para alquilar, hacer la gestión técnica, el monitoreo, la administración, la gestión de insumos, labores, la cosecha. Es decir, nos encargamos de todo, como si fuese un negocio llave en mano. Actualmente estamos trabajando en 25.000 hectáreas. Algunos de nuestros clientes son Adeco, Manicel y, bueno, productores importantes de la zona. Bien, impecable. Bueno, y ya zambulléndonos en el tema diagnóstico de suelos. ¿Cómo hacen en esos 25.000 hectáreas, 80 campos, para llegar a tiempo con el muestreo y diagnóstico de suelos? Digamos, ¿cómo lo ejecutan? Nosotros nos tomamos esta técnica empezando de a poco. Queremos conocer realmente nuestros ambientes y determinar distintos ambientes con distintos niveles productivos. Entonces, bueno, en esa idea de tratar de conocer cómo son, utilizamos distintos métodos que nos ayudan a conocer. Por un lado, queremos conocer lo que son los niveles de fertilidad con respecto a los nutrientes, conocer también el pH, nosotros trabajamos en una zona que tenemos tactos, entonces, bueno, entender realmente dónde estamos parados, y para eso usamos distintas alternativas. Como ya comentaron, usamos la técnica del escáner, utilizamos la técnica de mapas de rinde y también sumamos capas de NDVI. Con todas ellas vamos utilizando lo que nos brindan y vamos entendiendo de a poco nuestros ambientes. Eso es más o menos como lo hacemos. Bien, bueno, entonces, pensando, ustedes ajustan mucho, bueno, en función a esto, dosis, momentos, fertilización. Ahora, ¿dónde ven que hay más terreno de mejora? ¿Dónde van a explorar más y dónde ves que hay más posibilidades de ajustar estas tecnologías que describieron tanto Pablo como Franco? Nosotros creemos que en el manejo hay una gran parte de oportunidad de mejora, que sería prácticamente sin costo. Nosotros, conociendo nuestros ambientes, con distintos niveles de producción, podemos generar prescripciones, tanto de siembra como de fertilizantes, y el manejo, creo que de los fertilizantes también es importante. Nosotros, con respecto... No se escucha, Juan Pablo, ¿no? Se muteó. ¿Me escuchan ahí? Ahí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Conociendo nuestros ambientes, ajustamos nuestro manejo. Nuestras fuentes nutricionales más importantes que utilizamos son urea y MAP. Esos son nuestros grandes jugadores. Y conociendo nuestro ambiente, realizamos prescripciones, tanto de siembra como de fertilización. Y de acuerdo a lo que es manejo, vemos una oportunidad de mejora, conociendo cómo pueden afectar estas fuentes nutricionales a nuestros cultivos. Tenemos muy presente lo que es fitotoxicidad, que pueden generar las fuentes, más que nada, de fósforo, y también entendemos las ventajas de utilizar el nitrógeno, la urea, en determinados momentos del cultivo. Entonces, básicamente con lo que es manejo, en lo que es fósforo somos muy cuidadosos al momento de la siembra para evitar fitotoxicidad, y con lo que es nitrógeno, más que nada apuntando en maíz,
entendemos, y por experiencia y por que hemos tenido y por distintos consejos de referentes, utilizar la urea también distribuida en el cultivo del maíz, no todo al inicio, sino utilizarla un poco al inicio y más avanzado en el cultivo para tener mejores resultados. Así que me parece que desde nuestro punto de vista hay puntos positivos para mejorar basados en el manejo. Bien, Juan Pablo, si tuvieras que ver alguna diferencia entre los gerenciados de campos sobre campos alquilados y sobre campo propio, ¿hay alguna diferencia importante en los ajustes de fertilización y el balanceo de nutrientes? Sí, nuestros clientes destinan distintos presupuestos a lo que es la fertilización, y entonces tenemos distintas alternativas. La alternativa más o los mejores presupuestos incluyen una fertilización fosforada en época de invierno, y en la época de la siembra, hasta el momento veníamos usando mezclas químicas. Este año vamos a utilizar mezclas líquidas, bajo la misma alternativa, fertilizando en invierno con fósforo, y en el momento de la siembra con fertilización líquida. Y eso sería como el modelo, o sea, los productores con mayor presupuesto. Y después tenemos otros productores que destinan otro presupuesto y utilizamos la fertilización convencional de MAP al momento de la siembra, y bueno, obviamente de acuerdo a los cultivos. Estos años que los números son ajustados, también tenemos distintas alternativas que por ahí sufrimos un recorte general, y eso también impacta al momento de utilizar los fertilizantes. Bien, impecable, Juan Pablo. Sí, bueno, un poco, tenía unas preguntas acá anotadas para Pablo. Primero, con respecto, vemos cada vez más mapas de pH y que el pH está cada vez más, digamos, ha bajado enormemente. Los datos tanto que refleja el INTA, que se pusieron, lo que ustedes vienen trabajando a través del muestreo intensivo que hacen. ¿Cómo afecta el pH, digamos, la respuesta al resto de los nutrientes? Si tenés que darnos 2 o 3 tips, ¿dónde impacta más tener un pH por debajo de 6? Mira, nosotros vemos, no te tendría nutriente por nutriente cuál es el que más afecta. Lo que sí empezamos a ver es lo que siente el productor y lo que vemos en los rendimientos. Lotes que antes te dice el productor, nosotros acá sacamos 150 quintales de maíz, 60 quintales de soja, y año tras año ven que en esos ambientes de alto potencial productivo mejora la fertilización, pero cuando mejora la fertilización mejora el nitrógeno fósforo. Y los techos productivos cada vez están ahí. Entonces los años por ahí son mejores, años como el que pasó en muchas zonas, y el techo productivo no sube. Entonces empezamos a ver que el pH, esos pH 5.2, 5.4, 5.5, son los que empiezan a limitar que por más nutrición que le pongamos, si no es balanceada y no modificamos o no ayudamos a corregir ese pH, es como que el cultivo tiene un limitante de extracción, y ahí es donde se empieza a ver. Seguramente si apuntamos a maíz a 70, 80 quintales, en el corto plazo no te das cuenta de estas situaciones, pero cuando uno viene trabajando de forma eficiente y vos querés mejorar los promedios y querés mejorar los techos productivos, ahí es donde tenés que empezar a trabajar fino, y donde tenés que empezar no solo a pensar en la fertilización, sino en la corrección de los suelos.
Bien, bueno, gracias. Una para vos, Franco. Mostraste unos datos muy contundentes, sobre todo de la forma, digamos, incorporar o no incorporar el nitrógeno en el azufre líquido. Veo que unos niveles de respuesta tremendos. ¿Cuál sería la mejor forma o cómo se hicieron esos ensayos? ¿Cómo incorporan? Porque la realidad con el costo que tiene la unidad de nitrógeno y de azufre es impactante, ¿no? ¿Qué recomendación de incorporación están haciendo? Mirá, el gráfico que yo mostré ya tiene sus años, digamos, la información. Solo que vemos, y muchas veces las consultas que nos llegan es, o sea, hay muchos que están incorporando la urea, y un poco el concepto es, o sea, no por incorporar la urea estamos siendo, o sea, si bien somos más eficientes, ¿no? Porque reducimos que bolearla en la superficie, ya reducimos potenciales pérdidas de nitrógeno por volatilización o inmovilización, pero fíjate que yo lo que había mostrado es que los líquidos, ¿sí? Tanto incorporado, digamos, casi ni se incorpora el líquido, no hay muchas máquinas que lo hagan, pero aplicado en superficie, ¿sí? Ya igualamos o incluso superamos a lo que una urea incorporada puede estar. Lo recomendado es, bueno, un poco también porque hicimos mucho desarrollo en esto, ¿no? Ir hacia fuentes líquidas, tanto a la siembra, presiembra o en refertilizaciones, ¿sí? Porque fíjate que yo lo que les mostraba en algunos datos es que inclusive a una misma dosis de nitrógeno, usando una fuente como urea, una fuente líquida, ¿no? Podemos tener una fuerte más respuesta, ¿no? a la líquida. No solamente por la ventaja del líquido en superficie, ¿sí? La ventaja agronómica, ¿no? Que tenés menos pérdidas por eso de la inmovilización o la volatilización, sino que al integrar otro nutriente, como sería el azufre, ¿sí? Potenciamos el uso de ese nitrógeno. Entonces la recomendación es, un poco lo que hemos trabajado, y tenemos mucha información de eso, es que ir hacia una fuente líquida, porque ya te va a responder el cultivo, ¿sí? Y bueno, en superficie tranquilamente se va a hacer antes que una urea boleada, o por lo menos impensado hacer, o sea, no hacer en realidad por lo menos una urea protegida, ¿no? Que desde el punto de vista técnico, más que una urea boleada en superficie en verano, deberíamos hacer por lo menos, ¿sí? Pero entonces acá combinamos dos cosas. Por un lado, mayor eficiencia de uso del nitrógeno por la fuente en sí misma y por la interacción de nutrientes, ¿no? Entonces, en superficie chorreado, digamos, es lo ideal, ¿no? Perfecto, Franco. Bueno, creo que había una pregunta que era para vos, Juan Pablo, que dice, ¿qué producto líquido están utilizando en cobertura total y en la línea como fuente fosforada? Que vos comentaste algo. En esta campaña vamos a usar MAP Liquid. Bien. Bueno, si no vemos no hay más preguntas en el chat y bueno, un mini rescate, me parece espectacular el recorrido que tuvimos en esta reunión. Me quedo con, bueno, un poco el comentario de Pablo, que es muy importante saber dónde estamos parados, por eso hacer un diagnóstico profesional de los suelos, y no solo una muestra por lote, sino tener este mapeo del lote, porque hay con esa información en forma, si quiere, georreferenciada, en años, como dijeron acá, números ajustados, hablaba Pablo, Juan Pablo, es un año que tenemos que hacer más agronomía que nunca y tener ese diagnóstico es fundamental. Me rescato mucho lo que comenta Franco con la misma plata conviene balancear siempre. Ya, si yo ya tengo un presupuesto acostado, pareciera, por los datos que mostró, que cualquier fuente balanceada nos va a dejar mejor margen bruto. Después veremos, sí, tenemos que fertilizar mucho más, que es el tirón de oreja que nos hacen esos mapas, y desde fertilizar y desde el INTA lo vienen alarmando. Pero está claro que teniendo buena información y fuentes balanceadas, uno puede potenciar el margen bruto por hectárea sin tener que invertir mucho más, ¿no?
Y bueno, Juan Pablo, vemos que de los procesos de adopción de tecnología son procesos lentos, en el sentido de que a veces esto de que nos dice fertilizar, que solamente el 20% del área argentina tiene muestreo de suelo, creo que tenemos que ir por ese 80% adicional. Por eso nosotros desde AgroPro estamos convencidos con esto, por eso queremos impulsar el muestreo profesional. De hecho, cualquiera que quiera tener un servicio, los servicios que ofrece ICIAGRO, acérquense, contáctenos a AgroPro y vamos a tratar de ayudarlos a hacer un diagnóstico y de la misma manera acceder a las formulaciones que promueve Bunge. Cuente con nosotros porque tenemos esas formulaciones que Franco comentaba, las tenemos disponibles desde AgroPro a través de nuestra agronomía digital, así que no duden en contactarse. Bueno, dicho sea esto, me quedo con esto de la tecnología de costo cero que comentó Juan Pablo. Hay mucho ajuste que este año, más que nunca, tenemos que hacer, pareciera ser, y sobre todo en este rubro. Yo siempre digo que la fertilización es el gran elefante del agro argentino, lo más grandote, donde más plata, donde más agronomía ponemos, es donde más vamos a contribuir. Entonces, me pareció buenísimo el recorrido que hicieron. Muchísimas gracias una vez más a los tres por la disposición que tuvieron. Hace 3 semanas hablé con cada uno y sí, yo estoy, dijeron, y así que muchísimas gracias. Este es el cierre, si quiere, de la parte técnica. Ahora vamos a pasar muy breve a ver cómo conectamos toda esta parte técnica que vimos. ¿Cómo lo conectamos con los números? Y ahí es donde AgroPro, nuestra plataforma de gestión para técnicos y asesores, juegan un rol muy importante. Así que quiero pasarle, es muy breve, le sugiero que escuchen con atención a Matilde, porque creo que lo que no se mide y en términos económicos es muy difícil tomar decisiones. Por eso, desde el punto de vista técnico está clarísimo, pero todos esos kilos que hablaban los chicos de respuesta, hay que ponerlos en términos de costos y márgenes brutos. Así que un poco te invito, Matilde, así contás un poco lo que querías trasladarnos. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Matilde Mardero, estoy dentro del área comercial de gestión de AgroPro. Y bueno, como estuvimos viendo durante la jornada, lo importante que son los datos, utilizarlos y siempre a favor. En AgroPro siempre creemos que los datos son decisiones rentables. Tenemos que tomar estos datos y convertirlos en decisiones rentables. Así que bueno, les presentamos un poco. Siempre durante la charla estuvimos viendo la importancia de los fertilizantes en nuestra campaña y en nuestros resultados. En AgroPro podemos ver cómo, en AgroPro en este caso, en el panel, podemos ver que los fertilizantes son uno de los principales costos por hectárea y cómo a partir del análisis y diagnóstico de suelo podemos mejorar nuestro margen bruto. Podemos incorporar el diagnóstico dentro de nuestro presupuesto para poder mejorar este margen bruto y así hacer un uso más eficiente y rentable de nuestros insumos. Siempre podemos ver lo planificado versus lo real. Acá podemos ver un margen presupuestado con la inclusión del diagnóstico de suelo. Vemos las órdenes de trabajo donde ya dejamos de utilizar la clásica fertilización y hacemos hincapié en el resultado que nos dio este análisis de suelo y este diagnóstico para mejorar nuestra producción. Y podemos ver cómo este margen bruto mejoró. Podemos ver cómo la rentabilidad y el rinde de nuestro cultivo mejora a partir de un buen diagnóstico de suelo, y no solo hacer este diagnóstico, sino poder aplicar este resultado. Vemos que, como decía Juanpi, son costo cero, porque incorporamos el diagnóstico como un costo, pero pudimos ver que al trabajarlo y trabajar en proceso, modificar la receta que usamos todos los años y ir mejorando poco a poco, podemos ver cómo aumenta nuestra rentabilidad, cómo aumenta el rinde de nuestros cultivos y cómo el margen bruto también sale beneficiado a partir de este buen diagnóstico. Así que nada, los invitamos a participar, a seguir haciendo consultas. Y todo lo que quieran saber sobre AgroPro y sobre la charla, los invitamos a que escaneen nuestro QR y se saquen todas las dudas, dado desde AgroPro como desde nuestros speakers. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Recordarles que esta charla queda grabada en YouTube para, por ahí, usted, el que no pudo participar, conocido amigo, se la pueden trasladar, que esto queda grabado, así que la pueden revivir. A los 3 speakers, una vez más, muchas gracias por participar, y a todos los participantes, que fueron muchísimos, en algún momento superaron los 100 participantes, muchísimas gracias, y estaremos para futuros encuentros. Nuestro objetivo de AgroPro es siempre llevarles las últimas tecnologías al productor, acercar las empresas junto con a lo más rápido posible a la producción. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.